con la realidad, ¿no? Es decir, quién ha tenido mejor potencia predictiva de todos estos modelos que hemos revisado. Pero ojo, ahí siempre nos recuerda que siempre se debe atender al entendimiento, a la comprensión de cada compañía, porque van a tener seguramente particularidades. Y gráficamente sería de esta forma, ¿no? Un crecimiento extraordinario que sí se da en algunos años de manera estable, luego un crecimiento transicional que está en declive y luego un crecimiento estable, aunque habíamos dicho que en el fondo lo que hace matemáticamente este modelo H es tomar ese crecimiento a perpetuidad y sumarle el valor presente de esa área que estaría ahí como fruto de el declive, ¿no? De lo gradual. Y en términos de la tasa de crecimiento, habría un crecimiento estable al principio, luego que se reduce gradualmente y que luego pasa a un nuevo crecimiento estable, pero ya a perpetuidad, ¿no? Entonces, terminaremos con ese ejemplo que estaba por acá. Dice, una acción cotiza en esta cantidad y se considera para la inclusión en un portafolio de baja capitalización bursátil, es decir, de empresas medianas o pequeñas. La compañía se dedica a la distribución de gas y petróleo y se encuentra ejecutando un agresivo programa de adquisición de reservas, por lo que se anticipa una fase de crecimiento sobresaliente de 11% para los próximos 5 años. Posteriormente iniciará una fase de transición que durará 10 años y que va a concluir con un crecimiento estable a largo plazo de 6,5%. Ok, si el último dividendo pagado fue de 0,56, ¿cuál es el valor de la acción? Bueno, este es 56,18. No nos sirve para el cómputo, pero para fines conceptuales de lo que llamábamos valor intrínseco, nosotros lo que vamos a calcular es justamente el valor intrínseco a partir del descuento de dividendos y lo vamos a poder comparar, ¿no? Con esta cotización. Entonces ahí vamos a poder decir si está sobrevaluado o subvaluado en función a estos datos. Pero tendremos que pasar acá y resolver esto. Entonces, tenemos nuevamente un rendimiento requerido, una tasa de costo de oportunidad para el inversionista, un último dividendo pagado, un crecimiento en fase uno y un crecimiento en fase 2 para poder completar esto. La vida media, como decíamos el lunes, es simplemente el promedio de ese periodo de transición que dura 10 años, ¿no? Nuevamente van a ser 5 años nuestra vida media. Y el dividendo uno sería el último dividendo pagado multiplicado por la tasa de crecimiento de fase uno. Esta dura 5 años, pero solamente vamos a componer un año para llegar a ese dividendo. Entonces tendríamos un primer término aquí de ese dividendo uno multiplicado por uno menos, uno más la tasa de crecimiento fase uno sobre la tasa de rendimiento requerido y elevados al periodo de crecimiento extraordinario, que es de 5 años. Todo eso lo tendremos que dividir entre la tasa de rendimiento requerido y el crecimiento en fase uno para llevarlo a el momento cero, a valor presente, como si fuera una perpetuidad. Bueno, en este caso esta porción es una anualidad creciente, ¿no? Que dura 5 años. Así que el primer término, el valor del primer término sería de 3,04. El segundo término sería tomar el dividendo 5 para volverlo a multiplicar por 1 más G 2, es decir, como una perpetuidad creciente ya en este caso, y descontarlo, pero trayendo los 5 años hacia valor presente porque estaríamos hablando del dividendo 5. Entonces el dividendo 5 sería ese último dividendo pagado por 1 más esa fase de crecimiento de 5 años. Este sería el dividendo 5, pero aquí hay que componer un periodo más con la fase de crecimiento, eh, con la tasa de crecimiento de la fase 2. Entonces, de esa manera tendríamos el dividendo 5 y eso simplemente habría que descontarlo
primero lo descontaríamos con el rendimiento requerido y el crecimiento en fase 2 a el año 5 precisamente, que este sería una suerte de dividendo 6, ¿no? Tendríamos el dividendo 5 hasta acá y con esta composición de un periodo en la tasa G2, tendríamos el dividendo 6 y con esto estaríamos ya en el T5. Pero nosotros no queremos estar en el periodo 5, queremos estar en el periodo 0, el valor presente. Así que además tendríamos que descontar eso a 5 años. A 5 años. Y tendríamos que este segundo término, que ya es la perpetuidad creciente, valdría 45,60, si es que todo está bien. Y nos faltaría el tercer término, que sería ese componente adicional fruto del crecimiento gradual. Así que ahí también necesitaríamos el dividendo 5, así que me lo voy a copiar de acá. Y ese dividendo 5 hay que multiplicarlo por la vida media y multiplicarlo por la diferencia entre las tasas, entre G1 y G2. Luego descontar como si fuera una perpetuidad creciente, rendimiento requerido menos crecimiento en fase 2. Y de nuevo, como eso va a estar en términos del año 5, descontar los 5 años. Si todo está bien, deberíamos tener ahí ese valor que lo he colocado aquí para contrastar. Eh, bueno, esto es solamente para verificar que se podría hacer obviamente todo el cálculo de primer, segundo y tercer término en una sola celda, ¿no? Pero de repente va a resultar confuso, es solamente para que lo puedan contrastar. Deberíamos llegar a este 58,27, que de casualidad es el mismo resultado que en el ejercicio 5, pero era para saber si es que habíamos llegado a buen puerto, ¿no? La suma de estos tres. Igual en el caso de sus ejercicios, el día lunes vamos a tener la primera actividad, así que va a ser toda la parte de renta fija y renta variable. Y cada ustedes lo pueden desarrollar como mejor les parezca, ¿no? Si quieren desglosarlo entre dividendos y las fases de estos modelos que hemos visto, o si directamente prefieren hacerlo en una sola celda, no hay ningún problema, ¿no? Tendrían que simplemente reflejar que están abstraídos los conceptos y que saben cómo se están comportando estos dividendos para ofrecer una valoración de la acción desde el punto de vista del inversionista, del que adquiere la acción. Entonces es la diferencia en relación a los otros casos que les decía, cuando uno va a hacer una adquisición de una empresa en su conjunto, bueno, ya ahí es un poco más amplio el asunto. Pero esos serían los modelos de descuento de dividendos. No sé si habría alguna consulta, si es que todo está entendido. em, o si habría alguna cosa pendiente. ¿Todo bien? Eco, muchas gracias. Permítanme. Bueno, nada más entonces pasaremos a nuestro siguiente tema. Lo vamos a suspender momentáneamente. Es como que esto lo vamos a retomar luego. Seguiríamos con evaluación empresarial, corporativa, pero necesitamos de un componente adicional, que es el de em, el riesgo, la cuantificación del riesgo. Y eso nos va a requerir un par de semanas para cuantificar. Bueno, esta sería la parte 2, riesgo-rendimiento, donde vamos a tratar de
absolver estas interrogantes. Vamos a tratar de entender o retomar, porque Finanzas uno ya lo habíamos hecho, esta relación de riesgo-rendimiento en las finanzas corporativas. Luego vamos a ver la influencia de la combinación de distintos tipos de activos y finalmente una demarcación entre riesgo individual y sistémico. Entonces partamos por el riesgo individual. Y como dice ahí, al que quiera celeste, es el mensaje que nos deja este término. Si nos vamos al diccionario, dice contingencia, proximidad de un daño y en una segunda acepción, cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Bueno, nosotros creo que en algún momento les había anticipado esto. Em, Vamos a tomar esta analogía que eh, está en base a los kanjis del chino para justamente este concepto de riesgo, que involucra a los kanjis que reflejan la combinación de peligro y de oportunidad. Es decir, el primero significa peligro y el segundo significa oportunidad, ¿no? Y lo que nos tratan de reflejar es esa relación que desde la primera materia, eh, en Finanzas uno habíamos propuesto, ¿no? Si es que yo quiero mayor oportunidad, tengo que estar dispuesto a correr más peligro. Y si no me gusta el peligro y no quiero nada de peligro en mi vida, entonces tengo que estar dispuesto a renunciar a la oportunidad. Esa es la manera en la que esta combinación la reflejan los eh, del idioma. Y por eso es que nuestro planteamiento central va a tener que ver con esa relación que está abajo. Un rendimiento requerido va a venir dado por una tasa libre de riesgo, es decir, libre de peligro, una tasa segura, entre comillas, más un premio que se nos debería ofrecer por abandonar el premio seguro. Dicho en otros términos, ¿cuánto más premio tendrían que recibir ustedes para que decidan asumir un mayor peligro en ciertas circunstancias? ¿No? Y esto obviamente se puede aplicar en muchos sentidos en la vida, pero creo que ya en su momento, si mal no recuerdo, era Johnny el que incluía este concepto de tasa libre de riesgo, ¿no? Que lo asociábamos al benchmark de los rendimientos de los títulos soberanos en la parte de renta fija. Y vamos a ver por qué sí en general se adopta ese rendimiento como una tasa libre de riesgo, pero sobre todo caracterizarlo. Entonces, esto vamos a hacerlo más adelante, ¿no? Por ahora, estas serían las recomendaciones, ¿no? Si uno quiere rendimientos de 70%, bueno, pues tiene que asumir que va a vivir con mucho peligro. Si no le gusta el peligro, entonces no pide retornos de 70%. Y la mayoría de fraudes, estafas, multiniveles, piramidales, Pay Diamond, qué sé yo. Ahora que, bueno, está de moda el tema de Bitcoin y compañía, que nos ofrece 200% anual de rentabilidad, pues eso es obviamente desde nuestra concepción algo que, si bien podría ser cierto, aquí ya vamos a introducir estos aspectos, ¿no? Si bien podría ser cierto, seguramente es muy poco probable, ¿no? Tiene una probabilidad muy baja de que se dé. Y esa es la manera en la que nosotros vamos a ir incluyendo los temas que ustedes han revisado en estadística y probabilidad, porque nos van a ser muy valiosos ahora, ¿no? Ahí hay que retomar, revisar un poquito los contenidos que han mirado en estadística, en probabilidad, en álgebra lineal también, para hacer la parte de combinación de activos, porque lo que dice al final es lo que resume esta introducción. Dice, en la administración financiera no se asume riesgos porque uno sea aventurero, porque le dé un tincazo de que, no sé, pues Argentina va a ganar el mundial, sino porque estamos esperando una recompensa que está cuantificada, ¿no? O sea, estamos respondiendo esta pregunta en términos numéricos. ¿Cuánta oportunidad necesito para compensar el peligro al que me voy a exponer? Entonces, la relación es esa, ¿no? Vamos a sintetizar el riesgo en nuestro campo como esta posibilidad de que los resultados futuros sean diferentes a los esperados. Simplemente de esa manera vamos a reflejar el riesgo.
¿no? Y si los resultados futuros son diferentes a los esperados, entonces vamos a poder inferir que efectivamente hay un mayor riesgo en esta menor capacidad predictiva en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos de la vida que en otros, ¿no? Y aquí empezamos con una pregunta de ese tipo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el retorno que obtengo por invertir en una letra emitida por la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos sea el esperado? Permítanme, nuevamente tengo que pedirles que tienen que estar con el nombre y el apellido en aula, pero a pesar de que envío mensajes, no parecen llegar o no los toman en cuenta. A ver, hay una segunda vez. Entonces, volviendo, esa sería la pregunta. Si ustedes invierten en un título de corto plazo, que es un T-bill, que es la versión de las letras del tesoro que nosotros habíamos aprendido a hacer, la valoración de estos títulos a descuento en la parte de renta fija. Si yo ahorita invierto en uno de estos títulos y la tasa de rendimiento que me dice que me va a dar el mercado es de, qué sé yo, 2 puntos porcentuales, una vez que llegue el día del vencimiento de ese título, ¿cuál es la rentabilidad que habré generado? Bueno, pues lo que nos dice este ejemplo es que la probabilidad es de casi 100% de que yo vaya a obtener exactamente lo que había anticipado que me iba a pagar ese título, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente, para que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, no me pague, tendría que haber entrado en algún tipo de conflicto o problema, que es obviamente eh, muy poco eh, probable como para que yo no obtenga ese 2% de rendimiento. Por eso, lo que están viendo en pantalla ahorita, si bien no parece, es pues una distribución normal, ¿no? Solamente que es lepticúrtica, es decir, está muy acumulada ahí al centro, porque, de nuevo, ¿no? Esa probabilidad es de casi 100%. Ahorita voy al mercado, veo en cuánto están las tasas y si las tasas dicen que el mercado, como hemos visto, ¿no? Están oscilando ahí las tasas, pero si en un momento dado me dice que en 64 días el título que va a vencer te va a pagar 1,84, entonces van a pasar esos 64 días y yo lo que voy a haber obtenido es 1,84. No voy a haber obtenido otra cosa. ¿Por qué? Porque en su momento yo ya he pagado por ese título lo que el rendimiento me ofrecía por los flujos futuros de efectivo que me va a generar el título. Entonces aquí sí es eh, muy probable que yo obtenga eso. Ahora, la pregunta, porque ese sería el retorno esperado y el retorno real, ¿no? Yo esperaba 1,84%, me ha terminado pagando 1,88%. La pregunta, si la cambiamos, es esta. ¿Cuál es la probabilidad de que el retorno que obtengo por invertir en esta acción, una acción de Alphabet, sea el esperado? Y ahí puedo haber hecho mucho análisis, mucho estudio, pero la probabilidad se hace más dispersa, ¿no? Es decir, el retorno esperado puede ser que yo haya anticipado que el retorno es de 10%. ¿Por qué? Porque dentro de un año, incluyendo el dividendo y que voy a revender esa acción, voy a obtener un 10%, pero eso ya no es tan seguro, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si Alphabet quiebra? ¿Qué pasa si Alphabet, eh, no sé, toma malas decisiones, no alcanza sus metas de ingresos, no alcanza sus metas de utilidades, de flujos libres y demás? Entonces, la cotización termina cayendo, y si la cotización termina cayendo, bueno, pues el rendimiento no será de 10%, sino probablemente solo de 1%, o incluso puede ser que perdamos dinero, ¿cierto? Puede ser que sea de menos 20% el rendimiento. Ahora también puede ser que le haya ido de maravilla, ¿no? A la compañía. Puede ser que estábamos esperando un retorno del 10%, pero resulta que ellos inventan, no sé, una nueva tecnología muy atractiva, entonces el rendimiento es de 25% o es de 40%, en fin.
Aquí lo que estamos tratando de reflejar es que si el riesgo era esta posibilidad de que los resultados futuros sean diferentes a los esperados, no importa si para arriba o para abajo, uno diría, no, pues no es un riesgo que, eh, por ejemplo, el rendimiento de tu inversión sea mayor al que tenías. Bueno, conceptualmente sí, porque a lo que nos estamos tratando de em, adherir es a la idea de que esta distribución de probabilidad va a estar medida en términos cuantitativos a través de em, los métodos que hemos aprendido, ¿no? Entonces, este retorno esperado podría venir dado por la media y sin embargo hay aquí posibilidades de variabilidad, ¿cierto? Que las medíamos por varianza y desviación estándar. Entonces, esta es la parte matemática que vamos a empezar a tener que retomar para que podamos abordar todo este tema de riesgo-rendimiento. Bueno, hasta acá no sé si alguna pregunta, algún comentario, pero es como la probabilidad se hace más dispersa porque, claro, no necesariamente porque yo haya esperado que me va a rendir 10% es que va a rendir 10%, ¿no? Y ese es el dilema. Así que hay una interacción entre el riesgo y el rendimiento de las distintas fuentes de financiamiento, de las distintas oportunidades de inversión. Ahí se muestra una línea que es solamente ejemplificatoria para empezar. Diríamos que ese RF o RL sería una traducción porque sería el rendimiento libre de riesgo. F es la versión que van a encontrar principalmente en inglés por el Free Risk Rate, ¿no? La tasa libre de riesgo, pero esa sería la que menor riesgo tiene en función al rendimiento. Esta es una relación que vamos a tomar recurrentemente a partir de ahora, ¿no? El rendimiento versus el riesgo. El riesgo va a estar de este lado y el rendimiento va a estar de este otro lado. Pero para un título de deuda soberana a corto plazo, sí, pues sería el menor riesgo porque tiene la mayor variabilidad, la menor probabilidad de cambiar el desempeño, el resultado real que nos va a ofrecer respecto a este rendimiento requerido. También va a ser un rendimiento bajito porque el riesgo que tenemos de obtenerlo es también muy bajo, ¿no? Luego estaría la deuda soberana de largo plazo, estaría la deuda corporativa senior, que llaman algunos, es decir, los bonos senior de las corporaciones que operan en el mercado. Luego las acciones preferentes, luego la deuda corporativa subprime, que sería la deuda corporativa subordinada, ¿no? Subordinada que no tiene prioridad en contrastación con la deuda prime. Em, y luego las acciones comunes. Y posiblemente ahí, en vez de solamente acciones comunes de compañías grandes. Luego tendrán todavía más riesgo y rendimiento las acciones de compañías pequeñas. Y así sucesivamente es que esta línea se va a ir expandiendo más allá, ¿no? Entonces, claro, esta interacción de riesgo-rendimiento es la que reflejábamos en los ejemplos. Si es que es la Reserva Federal la que me debe, la que me tiene que cumplir con esa inversión que yo he hecho, entonces el riesgo es muy bajo porque va de la mano también con el rendimiento. Mientras que si se trata de una acción de una compañía, entonces obtendré un mayor rendimiento posiblemente, pero porque estoy incurriendo en un mayor riesgo, ¿no? Esa es la razón por la que tenemos que revisar todos estos conceptos. Ahora, de repente la pregunta es, ¿y de qué manera vamos a cuantificar? O sea, si me has dicho que vamos a aterrizar esta dispersión de la distribución de probabilidad en términos cuantitativos, bueno, pues aquí vamos a tener que apelar primero al pasado, ¿no? Por esto es que vamos a tener que recordar cómo se calcula el rendimiento de un título, ya sea de un bono o de una acción. Y digo recordar porque esto lo han hecho implícitamente en sus cursos de matemática financiera, pero aquí vamos a ver que es bastante sencillo, ¿no? Los rendimientos que esperan generar los inversionistas suelen ser de dos tipos, ¿no? Algunos están invirtiendo en una acción, en un bono o en algún título porque esperan ganancias de capital, es decir, la subida de valor del mercado de los títulos. Están esperando que ahorita paguen 9,000 pesos por un bono
y que más adelante ese mismo bono valga 10.000, 11.000, 12.000 o 13.000. Esa es una forma de ganancia, una forma de rendimiento. Y también están esperando los dividendos o cupones de acuerdo al tipo de título que estén adquiriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cálculo del rendimiento? Sería cualquiera de estos dos. El rendimiento para el periodo T más uno sería el dividendo T más uno más el precio o la cotización que se da en ese momento respecto a la cotización inicial o la que hemos pagado al principio por ese título. Si recuerdan, esto estaba en el ejemplo de la evaluación de renta variable con el modelo de una fase de Gordon. eh, y estábamos explicando ahí, ¿no? Que si ahorita me compro una acción y estoy esperando venderla al año siguiente, bueno, pues al año siguiente voy a tener dos flujos de efectivo, el flujo del dividendo y el flujo de lo que sea que tenga por cotización el título en ese momento. Pero si yo sumo estos dos y lo divido entre lo que he pagado por el título un año antes, es decir, la cotización en el periodo T, y a esto le resto uno, tendré el rendimiento de ese título, ¿no? En ese año. También podrían separar esto, aunque yo la verdad prefiero esta primera versión, es decir, primero sacar el rendimiento solo del dividendo y luego sacar el rendimiento de eh, la ganancia de capital. Pero bueno, cada quien con su estilo. Nosotros simplemente estaríamos recordando que ese rendimiento se va a calcular de esa forma. ¿Por qué queremos calcular ese rendimiento? Porque, como sabemos que está asociado al riesgo, entonces sobre el desempeño de los rendimientos históricos que han tenido los títulos, vamos a calcular la variabilidad a través de varianza y desviación estándar y vamos a ver cuáles tienen una mayor dispersión. Así que aquí habrían algunos ejemplos para recordar. Revisamos algunos datos. Aquí tenemos unas cotizaciones del índice bursátil más famoso del mundo, el S&P 500, y la cantidad de dividendos que ha pagado en cada uno de esos años, ¿no? Si bien esta información está un poco desactualizada, nos sirve para calcular lo que está aquí, cómo hemos obtenido esos rendimientos. Bueno, por ejemplo, para el año 2013 respecto al 2012, de nuevo, tendremos que sumar la cotización más el dividendo que se ha pagado ese año. Y suponiendo que nosotros hemos invertido un año antes, el 2012, en este índice bursátil, de esa manera obtendríamos ese 32,15. Es decir, 1848,36 centavos más 36,28 sobre la cotización que tenía un año antes, suponiendo que hemos entrado en 2012, en 426,19, y todo eso menos uno debería ser 0,3215. Y no sé si alguien lo quisiera corroborar, pero ahí está. Debería ser 0,3215, ¿no? Que en porcentaje sería 32,15%. Y que esa es la manera en la que calculamos el rendimiento. El rendimiento para el año 2011 serían los 1.257,60 más 26,43 sobre la cotización que tenía el índice en el año 2010. Y así se llegaría a un rendimiento de 2,10%. Esa era la manera en la que calculábamos el rendimiento de, en este caso, el índice en cada uno de esos años, ¿no? Y claro, estos son rendimientos anuales, esto se podría hacer en múltiples términos, pero en general nos interesan los intervalos anuales. Ahora, lo que sí tendríamos que revisar es qué pasa si hay más de un dividendo en el año. Y lo que decimos ahí es que el modelo no deja de ser el mismo, pero tendríamos que determinar el rendimiento entre el pago de cada dividendo para luego capitalizar cada intervalo y luego hacer una productoria, ¿no? Es decir, lo que dice ahí, el rendimiento anual conceptualmente sería este. Para llegar al rendimiento anual, si hay cuatro pagos de dividendos, es decir, dividendos trimestrales,
tendríamos que hacer la productoria entre uno más el rendimiento del primer trimestre por uno más el rendimiento del segundo trimestre y así sucesivamente, menos uno. Esto podría ser por n dividendos, es decir, hay algunas compañías que pagan dividendos mensuales, por ejemplo, o incluso hay dividendos semanales, 52 dividendos al año. Pero lo único que se tendría que hacer ahí es este cálculo de la productoria de uno más el rendimiento de cada semana para calcular el rendimiento anual. ¿Mm? Entonces aquí otro ejemplo, rendimientos de Microsoft. Tendríamos la fecha de la cotización al final del año 2007, el 31 de diciembre de 2007, y la última fecha del año 2008. Obviamente aquí hay que ajustar algunas fechas de operación del mercado, ¿no? Necesariamente en todos los casos opera el 31 de diciembre. Si es que cae en día sábado o domingo, por ejemplo, tendríamos que recorrer esa fecha, pero estas serían las fechas de los dividendos. 19 de febrero, 13 de mayo, 19 de agosto y 18 de noviembre. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque ahí es donde se genera ese flujo adicional de efectivo y es lo que nos permite calcular el rendimiento trimestral. Es decir, por ejemplo, para este segundo trimestre, 6,11%. Lo que tendremos que hacer es tomar nuevamente 29,78 más 0,11 y dividir entre 28,17. Todo eso menos 1 tendría que darnos 6,11%, ¿no? Bueno, está en decimal en mi cálculo, pero debería ser ese monto. Ahora, como tenemos los cuatro rendimientos, en realidad tenemos cinco porque la fecha de cierre es 31 de diciembre de 2008. Entonces esos cinco los llevamos a esa productoria y con eso deberíamos obtener el rendimiento anual. Ahora, esto sí sería un poquito más largo, ¿no? Sería 1 menos 0,2056. ¿Por qué en ese caso es negativo? Porque si se fijan, la cotización al final de 2007 era de 35 y esa cotización ha bajado a 28,17. Entonces tiene mucho sentido de que ahí haya un rendimiento negativo. Entonces 1 menos 20,56 multiplicado por 1 más 0,0611 multiplicado por 1 menos 0,789 y multiplicado por 1 menos 0,2771 multiplicado por 1 menos 0,0092 y todo eso menos 1 debería darnos un rendimiento anual de menos 44,39%. Esa es la manera en la que estaríamos calculando estos rendimientos. Si es que no saldría por alguna razón, háganmelo notar, por favor. Pero como en general necesitamos rendimientos anuales, ese menos 44,39% sería el rendimiento que estamos buscando para este año 2008, ¿no? Con las cotizaciones que tenemos ahí. Va, hasta acá no sé si algo que no quede claro, algo que deberíamos complementar. Ok, buenísimo. Entonces, si estamos bien hasta ahí, lo que podríamos hacer es una revisión de por qué nos interesan estos rendimientos históricos y cómo es que los vamos a cuantificar en relación a la medición del riesgo. Bueno, si ustedes hacen este cálculo que acabamos de hacer de rendimientos para distintos tipos de títulos, es decir, aquí hay tres ejemplos. Los rendimientos anuales de las letras del Tesoro norteamericano a 90 días desde 1928 hasta 2015. Eso lo vamos a actualizar. Pero esos han sido los rendimientos anuales, ¿no? Desde 1928. Está ahí la escala en la parte izquierda. Pero si vemos ahí, en muy pocas ocasiones, en los primeros años de la década de los 80,
ha habido un rendimiento superior al 10%. Después, casi todo se ha mantenido relativamente estable. Luego, si tenemos los rendimientos anuales de los bonos a 10 años, también de la Reserva Federal, pero los bonos, ¿no? O sea, del Banco Central de Estados Unidos, a 10 años. Estas son las letras a 90 días, estos son los bonos a 10 años para el mismo periodo. Ya hay rendimientos que están por encima del 20% anual. Y si nos vamos a un índice bursátil que está compuesto por las 500 acciones más grandes de ese mercado, que es el más desarrollado del mundo, además, esos son los rendimientos anuales. Entonces, no sé si aquí con esto se logra reflejar la relación que hay entre el cálculo de estos rendimientos anuales para cada uno de estos tipos de títulos y el cálculo del riesgo. ¿No? No sé si alguien lo quisiera comentar, pero eh, me parece que sí se logra reflejar, ¿no? Aquí, de nuevo, tenemos una mayor estabilidad. En ningún caso estaríamos por debajo de cero en el caso de las letras. Mientras en el caso de los bonos ya hay algunos, ¿no? Que tienen, ay, gracias Derek por el feedback. Ahí, por ejemplo, está en el año 2000, esta caída entre el 99 y el 2000. Está también la caída. Si ven en el primer caso, ni siquiera el crack del 29 ha hecho que los títulos de las letras rindan negativamente, mientras que ya en los bonos tenemos algunos años, por ejemplo, aquí igual al principio de la crisis de los 70 tenemos algunos años que están en negativo, ¿no? Un rendimiento negativo. Mientras que en el caso del SP 500, en el caso del índice bursátil, ese es el crack del 29, ¿no? Tienen un rendimiento ahí de menos 40%. Igual en la crisis del petróleo de los 70, tienen un rendimiento de menos 20 y pico por ciento. Y aquí en la crisis de 2008, en la más reciente que hubo, también está la burbuja.com, ¿no? En el 2000 y aquí está la crisis de 2008, pero ha habido caídas fuertes. La de 2008 implicaba un rendimiento negativo de más del 30%. Ahora, en contrapartida a esos rendimientos negativos, si ven acá, hay algunos que también son muy positivos, ¿no? Muy jugosos, entre comillas. En los años 50, en la década posterior a la Segunda Guerra, que es este bloque que está por ahí, salvo por el año 53, los rendimientos son bastante atractivos, ¿no? Hay rendimientos por encima del 20% casi en todos los casos. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la relación de rendimiento y de riesgo, porque si hemos dicho que el riesgo lo íbamos a medir como una distribución de probabilidad y que íbamos a usar la medida de dispersión como un indicador para poder em, anticipar, tratar de anticipar cuál va a ser el riesgo, entonces este desempeño, los rendimientos, lo podríamos convertir en distribuciones, ¿cierto? Los podríamos convertir en histogramas. Y esto es básicamente lo que han hecho en esas materias a las que me estaba refiriendo. Si convertimos en un histograma la frecuencia de rendimientos de las letras, eh, ahí tendríamos, ¿no? Que en casi todos los casos el rendimiento ha estado entre 0 y 10%. Ha habido algunos casitos en donde se ha superado el rendimiento de 10%, es decir, está entre 10 y 20%, pero son muy pocos. Ya, la distribución en este caso sería muy lepticúrtica. Si convirtiéramos ese histograma en una distribución, sería muy lepticúrtica, ¿no? Pero ya si vemos la frecuencia de rendimientos de los bonos, ya veríamos que entre 0 y 10%, igual está la cantidad más elevada de años, pero también ha habido años en los que el rendimiento ha estado entre menos 10 y 0. Y también ha habido un año en el que ha habido un rendimiento de entre menos 20 y menos 10 para los bonos. Lo propio aquí, ¿no? También ha habido rendimientos extraordinarios positivos al otro lado. Es decir, ha habido un año en el que ha habido un rendimiento entre 30 y 40%, pero es muy poco frecuente. Pero si nos vamos ya a la frecuencia de rendimientos del SP 500 del índice bursátil, ahí ya vemos una cosa muchísimo más platicúrtica, ¿no? Está
prácticamente plana. ¿Por qué? Porque si la convertimos en un histograma, en los mismos términos que en los otros dos casos, aquí sí hay una mayor variabilidad, hay una mayor dispersión. Entonces, si digamos yo me metiera al SP500, yo invirtiera en el SP500 esperando un rendimiento de 20%, ¿qué me dirían ustedes, no? Yo les digo, he hecho un estudio y creo que es buena idea invertir en el SP500 porque nadie le gana al SP500. Y yo espero que con esta inversión, si la pongo ahora, el 2023 tengo 20% de rendimiento. Y de repente ustedes, basados obviamente en el comportamiento histórico, me dirán, ok, puede ser que sea que obtienes 20%, pero aquí claramente han habido varios años en los que has obtenido algo mucho mejor, entre un 30, 40, 50 o hasta 60%, pero también mucho peor, ¿no? O sea, puede ser que hasta pierdas tu plata porque son tiempos medio inciertos y que quién te dice que nos acordamos de esta fecha en algún momento futuro y el SP500 y todo el mercado se va al diablo en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hay antecedente histórico, pues eh, de alguna forma hay precedente, ¿no? Hay eh, hechos que anticipan esto. Entonces, esa es la razón por la que hemos partido con esto de las distribuciones. Al final, si el riesgo es, o nosotros lo vamos a entender como esta brecha entre el resultado esperado y el resultado real, yo puedo tener la plena intención de que como el promedio de rendimientos o que en ese histograma la moda, diríamos, está en el 20%, ahí solamente en algo que se acerca al 20% por lo que estamos viendo. Eh, Tal vez sería ingenuo pensar en que ese 20% es algo seguro, ¿no? Porque bien podría ser hasta un 40%, bien podría ser hasta un menos 20% con cierto grado de probabilidad. Entonces, esa es la razón por la que nosotros vamos a apelar a esta recapitulación de la medición histórica a través de la media y la desviación estándar. Eh, y por eso es que vamos a retomar estos modos de cálculo, ¿no? Tenemos ahí un rendimiento. El rendimiento histórico de la media vendría dado por la sumatoria de todos los rendimientos divididos entre la cantidad de años que tomaríamos como una muestra y la varianza vendría dada por la sumatoria de los desvíos de cada observación de cada año respecto de la media, respecto al promedio histórico, al cuadrado. Cada uno elevado al cuadrado para eliminar el efecto de los negativos y todo eso dividido entre el número de años de los que compone la muestra menos uno, ¿no? Porque no hay que olvidar a la corrección de Bessel, que es importante, como estamos trabajando con muestras, porque no podemos poner todos los años, siempre este menos uno nos ayuda a mejorar la precisión. Si fuera una población, obviamente ya no habría ese menos uno, pero esto es algo que han visto en sus materias. Y aquí un primer ejemplo. Dice, supongamos que un título ha rendido en los tres últimos años 10, 15 y menos 4 respectivamente. Ya sabiendo de dónde vienen esos porcentajes, ¿cierto? De dónde se calculan de estos de acá. ¿Mm? Ya sea que tengan un dividendo anual o que tengan un dividendo trimestral, podemos calcular el rendimiento anual y con esos rendimientos anuales podríamos llegar a los de los tres últimos años. Ahora, esta es una forma desglosada, por supuesto, en Excel ustedes lo pueden hacer con una función simplemente, pero es para recordarla de alguna forma. Ahí tendremos tres rendimientos observados de los últimos 3 años, 10, 15 y menos 4. Y lo que tendríamos es primero un rendimiento promedio, ¿no? Si sumamos 10 más 15 son 25, menos 4 son 21 y 21 entre 3 son 7%. Entonces es el rendimiento promedio. El desvío sería ese rendimiento, la observación para cada año, menos el promedio, menos el 7%. Entonces tendremos el desvío para cada periodo. Y el desvío al cuadrado para eliminar el efecto de, por ejemplo, este negativo, ¿no? ¿Por qué no sale un negativo ahí? Porque el rendimiento observado en el último año es de menos 4%. Entonces, menos 4% menos 7% es menos 11%. Y ese menos 11 sabemos que podría generar un sesgo en la varianza, así que es por eso que siempre elevamos todo al cuadrado. Cuando se elevan cada uno de esos desvíos al cuadrado, eliminamos la posibilidad de encontrarnos con un negativo y la sumatoria de eso
sería el numerador que está ahí, que en este caso es 0.0194. Ahora, ese 0.0194 dividido entre 2 en este caso, porque nuestra muestra es de 3 años, ¿cierto? Entonces, si son 3 años, menos uno serían 2 años. Habría que dividir ese 0.0194 entre 2. Y si ustedes hacen esa división y además le aplican una raíz cuadrada, entonces van a obtener una desviación estándar de 9.8%, ¿cierto? Recordando cómo funcionaba esto. Nuevamente, este sería el numerador, pero el numerador dividido entre 2 nos daría la varianza, pero la varianza lastimosamente no está en los mismos términos que la media. Así que para convertir un indicador interpretable que esté en los mismos términos que el rendimiento promedio, deberíamos sacarle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ya en su momento hemos elevado todo al cuadrado, ¿no? Para sacar esos desvíos. Entonces, luego sacamos la raíz cuadrada para devolverla a los términos de rendimiento promedio y el desvío estándar en este ejemplo sería de 9.8. Ahora, si la distribución fuera normal, obviamente esto está sujeto a kurtosis y a sesgo, pero suponiendo, imaginando que esa distribución es normal, se podría concluir lo siguiente, que esa distribución, que en este momento obviamente es un ejemplo muy básico, pero se está basando en los rendimientos históricos, tendríamos ese rendimiento de 7% ahí en medio, el rendimiento promedio de los últimos 3 años, pero que ya con ese desvío estándar podríamos suponer que el promedio histórico más una desviación estándar, em, tendremos por resultado 16.8%. Y del otro lado, si le restamos una desviación estándar a ese rendimiento histórico promedio, tendríamos menos 2.8%, ¿no? El 7 más 9.8 o el 7 menos 9.8, tendríamos ya ese rango que está ahí, que va de menos 2.8 a 16.8. Entonces, de nuevo, si esta distribución fuera normal, lo que podríamos hacer es concluir que el 68% de la distribución cae entre menos 2.8 y 16.8. Entonces, es como que si decidiéramos confiar en el comportamiento histórico de esto, asumiendo que la distribución es normal, y esto, de nuevo, ¿no? Creyéramos que es un predictor del rendimiento del próximo año, entonces a un 68% podríamos decir que vamos a caer entre un menos 2.8 y un 16.8%. Ahora, si decidimos sumarle dos desviaciones y decidimos restarle dos desviaciones, esto va a estar entre menos 12.6% y más 26.6%. Y si decidimos ir hasta la tercera desviación, estaríamos en un rango entre 22.4% y 36.4%. Obviamente ahí ya abordamos una mayor área de la distribución. Llegamos a abordar un 99.7%, pero es un 99.7% por un rango que, o sea, se compone de la brecha, ¿no? Que hay entre 36.4 y menos 22.4. O sea, ya hay 22.4, habría que sumar estos dos, ¿no? O sea, el valor absoluto del 22.4 sería 58.8% de rango, 58.8 puntos porcentuales de rango, pero porque esta distribución ya está acumulando el 99.7%. Entonces, aquí apelando a los conocimientos previos de estadística y de probabilidad, estaríamos ya asumiendo que teniendo este rendimiento promedio y la desviación estándar, podríamos ir anticipando em, cuál va a ser el rendimiento real al que podemos llegar, ¿no? Mientras esto se disperse más, es decir, mientras se vuelve más plano, obviamente tendríamos un mayor riesgo porque si bien podríamos tener de nuevo un promedio esperado al medio, em, sabemos que eso podría tomar valores muchísimo más altos o muchísimo más bajos y por ende a eso es a lo que le estaríamos llamando un rendimiento más riesgoso, un título más riesgoso, ¿no? Así que bueno, hasta acá no sé si estamos bien, si habría alguna duda, alguna consulta. Esto obviamente asumiendo que el pasado predice el futuro, pero adelante, Rodrigo.
No sé si Oye, querías. una consulta. Esto del desvío estándar del 9.8, ¿nos podría explicar de nuevo cómo lo sacó? Claro, el 9.8 debería provenir de este de acá, ¿no? Teníamos una sumatoria para el numerador de 0.0194. Así que ese 0.0194 habría que dividirlo entre 2, porque teníamos tres observaciones, ¿cierto? En la muestra. Y en el denominador muestral es i-1. Y a ese resultado habría que sacarle una raíz cuadrada. Esto debería ser 0.098. No sé si le sale así de repente. Sería bueno que lo planteen si es que no Sí, sale, pero licenciado, sale así. sí, ok, buenísimo. Fabricio, invierto en la bolsa de valores. Riesgo, rendimiento en Bolivia. Sí, no tengo, o sea, tengo inversiones indirectas en nuestro mercado, pero porque nuestro mercado, les digo indirectas, no tengo un portafolio propio. Aquí no lo manejo con una agencia directamente, pero sí tengo recursos en fondos de inversión. Así que esos fondos de inversión colocan de nuevo los recursos en valores que emiten las compañías, aunque sabemos que principalmente los fondos están compuestos por DPFs, ¿no? Que es la misma cosa que el rendimiento que ofrece el banco, el rendimiento pasivo. Ahora, sí, tengo también una cuenta en Interactive, por si eh, les es valioso el dato. ¿Y qué compañías generan mayores riesgos, rendimientos en Bolivia? Como hemos visto en el caso de las acciones, en el caso de los títulos de renta variable, no hay tanta dinámica, ¿no? Como para poder obtener estas relaciones riesgo-rendimiento en un sentido, digamos, decisional tan frecuente. Pero espero que no se tome como una resignación, pero bueno, en estos tiempos ustedes sí pueden acceder, digamos, a servicios como los de Interactive, los de TradeStation, los de Folionet también, que les permiten invertir en títulos de compañías de otras partes. Ahora, esto no implica, porque ya en algún momento ha pasado, el hecho de que puedan no implica que deban, ¿cierto? Primero hay que empaparse mucho de los conceptos, de las ideas, porque nuevamente te lo decía en relación el año pasado, especialmente con lo que ha pasado con las criptos y demás. O sea, puede haber un boom en un momento en las criptomonedas, ha sido el ciclo de 4 años que tiene el halving, de lo que hablan mucho, los que están más metidos en el tema, pues da cada 4 años. Entonces, el 2017 se dio, era el 2021 algo previsible que se pueda dar, si es que uno confiaba en que ese ciclo se iba a mantener. Pero luego has tenido mucha gente que, claro, ha invertido y lastimosamente pucha, hasta han llegado a vender su casa para poner plata en Bitcoin. Luego, en los últimos eh, 8 meses, 10 meses, esto se ha ido al diablo, ¿no? Así que vamos a ver, eso sí, Fabricio, algunos ejemplos más adelante, pero con los que vamos a empezar son con los de el mercado del norte, ¿no? Y ahí, de nuevo, es interesante que le puedan dar una mirada a cómo funciona y de dónde vamos a hacer los datos también. Gabriela, no, la actividad es virtual con sus equipos el día lunes. Bueno, no sé si más consultas, más comentarios. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, entonces esta sería la idea con la que partiríamos. Adelante, Johnny. Buenas tardes, licenciado. Entonces, como en un resumen, podríamos decir de que cuanto más leptocúrtica es menor riesgo y cuanto más Sí, platicúrtica es mayor riesgo, ¿así? sí, exactamente. Eso es lo que se podría interpretar en estas versiones iniciales, ¿no? De todo lo que vamos a ver, porque obviamente se han ido modificando en el tiempo los criterios con los que em, consideramos algo más o menos riesgoso. Es decir, ahorita estamos hablando solamente de un activo, ¿no? Pero después vamos a incorporar la teoría de Markowitz que nos va a decir que, ajá, podríamos incluso optimizar este riesgo si es que empezamos a hacer combinaciones idóneas de activos.
Pero efectivamente, si se trata de un solo activo y por ahora con lo que hemos visto, tu conclusión es muy, muy buena, es muy correcta. Mientras más lepticúrtica, que es lo que de alguna forma trataba de reflejar con el ejemplo al inicio, ¿no? Esto sería lo más lepticúrtico posible, esto que está acá, ¿no? Que es como un palito que está ahí. Claro, porque esto lo que está reflejando es que toda la probabilidad está acumulada, está concentrada al medio, porque es muy difícil que tengamos un rendimiento que no sea el que está ofreciendo el mercado en ese momento. Pero es una buena inferencia. Bueno, concluiremos entonces hoy con los rendimientos esperados, ¿no? Más bien, gracias a ustedes, eh, que vendrían a ser una versión basada en escenarios futuros que podríamos esperar, ¿no? Es decir, pasaríamos del el promedio histórico a el promedio ponderado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios y lo que ustedes han visto como esperanza matemática. Aquí entonces veríamos, al calcular el rendimiento promedio, la desviación estándar, hemos usado información histórica, es decir, basada en el pasado. Por supuesto, en algunos casos podríamos considerar que el pasado sí es un predictor del futuro, pero en otros casos no tanto. Como dice aquí, cuando seleccionamos inversiones, más bien nuestro interés está pues, en el futuro, ¿no? A veces decimos no importa tanto lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Qué ocurriría si es que nosotros asignamos probabilidades de ocurrencia a los distintos escenarios? Entonces ahí es donde entra el concepto de promedio ponderado, esperanza matemática, donde a cada rendimiento que le vayamos a asignar a un escenario posible del futuro, le vamos a multiplicar su respectiva probabilidad. Y ahí la varianza va a venir dada ya no por una división de este numerador de los desvíos cuadráticos entre el número de observaciones menos uno, sino multiplicado por su probabilidad. Ese va a ser un ligero cambio. Así que ahorita pasamos a los ejemplos, no se preocupen, pero esto es simplemente para recordar. Aquí tendríamos tres escenarios, un escenario de éxito, otro normal y otro de fracaso, y tendríamos tres rendimientos esperados para un activo X, digamos una acción. Entonces, si es que el escenario futuro es favorable para esta acción, entonces el rendimiento va a ser de 20%. Si es que se da un comportamiento normal, es de 15%. Y si es que, pucha, se da una invasión extraterrestre, de nuevo, ¿no? El fracaso de menos 10% va a ser el rendimiento. Y le asignamos una probabilidad. Esto era muy común hace algunos años porque habían revistas especializadas que siempre publicaban probabilidades para cada uno de estos escenarios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también los tiempos eran más estables, aunque no lo quieran reconocer los detractores, pero bueno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Cada escenario tendría que multiplicar su rendimiento por la probabilidad que se le ha asignado y si hacemos la sumatoria de eso, tendríamos la esperanza matemática, este ER, ¿no? El rendimiento esperado, que en este caso sería de 14%. Ahora, hacemos la diferencia nuevamente de cada observación, en este caso de cada escenario esperado, menos la esperanza, sería 0.06, 0.01 y menos 0.24. Y luego elevamos cada uno de esos al cuadrado, para tener el desvío cuadrático. 0.0036, 0.0001 y 0.0576. Con esto, de nuevo, eliminamos los negativos que podrían generar algún tipo de sesgo. Y al final, en vez de que sumemos esto y dividamos entre el número de observaciones, lo que vamos a hacer es ponderar. Ponderar nos referimos con multiplicar por su probabilidad. Y ahí tendríamos el resultado para cada escenario y la sumatoria de eso sería la varianza. La varianza que está ahí ya con el típico sigma al cuadrado. Y sabemos que esa varianza, em, como no está en términos de la esperanza, entonces no nos dice mucho, es mejor interpretarla sacándole la raíz cuadrada. Entonces de 0.0069 le sacamos la raíz cuadrada y tendríamos 8.31% en este ejemplo. Entonces tendríamos esta esperanza de 14% y esta desviación estándar de 0.0831.
o 8.31%. Que para términos de lo que acabamos de hacer con la distribución, asumiendo normalidad y, que no haya sesgo y cierto tipo de kurtosis, nos ayudaría a entender lo que en este caso ya sería a futuro, ¿no? Lo que podríamos esperar que ocurra y cuál sería la dispersión que llega a tener. Entonces, antes de pasar a la combinación de activos, tendríamos aquí algunos ejercicios sobre estos rendimientos y también sobre las desviaciones estándares, pero para un solo activo. Tienen aquí algunos datos, están un poquito pasados, pero sí nos van a servir para esto que nos dice Fabricio. Ahí estamos. En la hoja de trabajo tendríamos para el Dow Jones, que es otro índice bursátil muy reconocido, distintas cotizaciones en distintas fechas. Tenemos aquí, eh, sí, para varias fechas del 2019, esto debe ser semanal, sí, porque somos 55 menos 3, sí, es una cotización semanal, y lo que podríamos obtener aquí es el rendimiento. Ahora, ese rendimiento no tiene dividendos aquí. Así que aquí simplemente, como no hay estas compensaciones, estos flujos intermedios que les llamábamos en evaluación de renta fija y variable, el rendimiento simplemente sería tomar la cotización en el último periodo, dividirla entre la que teníamos en el último periodo del año anterior, o sea, en el primero de este caso, y eso restarle 1. Y tendríamos el rendimiento de 24.21%. Ahora bien, eh, si nosotros quisiéramos hacer el rendimiento para cada uno de las semanas, es decir, tomaríamos ese entre la semana anterior y lo dejáramos así por ahora, ahí está, ¿no? Tendríamos el rendimiento de cada semana. Y aquí, bueno, estamos haciendo esto adicionalmente como una cuestión curiosa, que la vamos a aprovechar más abajo. Porque aquí nos ha salido un rendimiento de 24.21% para este año, considerando la cotización que había al principio y la que hay al final, y tomando en cuenta además de que no hay dividendos. Pero si nosotros hiciéramos esto para cada semana, llegaríamos al mismo resultado. Es decir, si tomáramos de nuevo el producto de todos esos que están ahí, que son los cocientes de las cotizaciones semanales, y a ese le restamos 1, al igual que como les decía, en los dividendos podría haber n dividendos dentro del año, podrían ser 4, podrían ser 6, 12 o demás, deberíamos llegar al mismo rendimiento, ¿no? 24.21. Obviamente esto lo hemos hecho para ejemplificar, sabemos que nos saldría mucho mejor si es que el rendimiento al no haber dividendos simplemente sería tomar la última cotización respecto a la primera y restarle 1, pero el punto está en que si este 28.005 se hubiera vuelto 365.000 millones, el rendimiento seguiría siendo 24.21. Ahí está, ¿no? Obviamente, ahí está. En cierto momento la cotización ha llegado a 36.500 millones, pero luego ha vuelto a 27.876. Una cosa muy burda la que acabo de hacer. Pero esto es a lo que nos referimos. Cuando preferimos rendimientos anuales, es porque toda la volatilidad que podría haber en el medio la estamos sintetizando en un solo elemento, ¿no? Y de todos modos aquí, si es que como en el ejemplo que he hecho, esto se vuelve 300.000, claro, aquí va a haber una un fortísimo incremento, pero que se va a ver compensado con el siguiente, porque luego igual estos 300.000 han bajado a 27.000 pico, ¿no? 347. Entonces, estos dos igual van a compensar y al final ese producto de todas las semanas va a terminar en el mismo rendimiento.
¿Hecho? Así que eso solo para recordar. Y aquí haríamos uno más, que tendría que ver con el ticker de justamente del SP500, SPC. Y acá sí hay dividendos, ¿no? Esto está actualizado hasta 2019, pero le podríamos añadir unos añitos más. Aquí sí tendríamos que incluir, como habíamos visto, la cotización del 31 de enero esto está en mensual, ¿no? 31 de enero de 2019 y sumarle el dividendo. Y eso dividirlo entre la cotización anterior y pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo como un cociente simplemente. Podríamos hacer aquí el -1, pero si hiciéramos aquí el -1, tendríamos luego que volver a incluirlo, ¿no? O sea, volver a poner esto que estaba acá. Ya, aquí está, ¿no? Aquí teníamos los cocientes anuales y aquí podríamos hacer el -1 para tener el rendimiento anual, como hemos hecho aquí, pero si le quito el 1 para obtener el rendimiento anual, igual lo voy a tener que volver a sumar para hacer la productoria. Entonces es la razón por la que aquí simplemente considero solo el cociente al principio y al final es que a toda la productoria le voy a restar 1. Entonces aquí tendríamos el cociente para cada mes, que termina el 31 de diciembre, y al final el rendimiento, que aquí he estado con dividendos y sin dividendos para volverlo a ejemplificar, pero aquí ya estamos con el que tiene dividendos, ¿no? El que tiene dividendos sería simplemente el producto de todo eso, -1, y sería 57,64%. Mientras que sin dividendos, ustedes ya sabrían que esto simplemente va a ser la cotización al final entre la cotización al inicio. Si no consideráramos los dividendos, sería simplemente 25,73. Ahora aquí ya se nota, ¿no? La diferencia, la brecha que hay cuando introducimos el efecto del rendimiento por dividendos, más que duplica el rendimiento que se ha tenido en ese año. Así que con los dividendos mensuales, eso sería algo que considerar. Y de todos modos podríamos volver a hacer la versión que hemos hecho hace un rato, ¿no? Es decir, aquí solamente tomar el cociente este entre este. Y si nosotros hacemos la productoria, debería salir el mismo 25,73, que es el que está ahí. Pero ojo, este producto ya es innecesario porque aquí los cocientes no están considerando los dividendos. Ahí sí. Y ahí es donde vamos a más bien adoptar esta vía, este 57,64 sería la vía que estaríamos adoptando para todos los ejercicios posteriores. El 57,64. Y ya reflejando el rendimiento anual para el SP en el 2019. Ahora aquí podríamos calcular uno por uno, ¿no? Es decir, podríamos hacer más este sobre este y todos multiplicarlos, ¿no? Es decir, uno por uno, mes por mes. Pero de alguna forma eso es algo que ya hemos hecho con cada uno de estos, convirtiéndolos en un producto y restándole uno para eh, poder tener ese rendimiento con dividendos. Así que yo les dejo estos pequeños otros ejercicios para que los vayan revisando. Conmigo nos reencontraríamos el día miércoles porque, de nuevo, el lunes no tenemos sesión sincrónica, van a hacer su primera actividad. Y ojalá todos estos ejemplos sirvan para recordar y para que, si es que surgen preguntas, las puedan plantear también. Hasta acá no sé si alguna duda. Ok, me alegra entonces que todo esté claro. He hecho una pequeña revisión de los conceptos que nos acompañaban antes. Así que bueno.
Todo lo mejor para... Sí, sí, el Excel está en Moodle, Gisela. Voy a, voy a activarles la resolución más para que la tengan, pero no sé si habría alguna cosa más adicional. Pregunta. Nada más. Eco, ya está la resolución ahí en Moodle Gisela, así que ya la pueden descargar y la revisan. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el miércoles. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lice. Hasta luego, que les vaya muy bien.